Ya tengo el gusto de saludar a los ex diputados, los voy a decir así y ahora me van a explicar bien de qué se trata, Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vos, Julián. Bueno, a ver, en principio preguntarles por esto que nos rodea, que nos cruza de una forma realmente contundente, como es la pandemia, y la discusión también política que se da con respecto a esto, ¿no? Las políticas del gobierno, una oposición de la cual ustedes, por supuesto, forman parte, pero digo, hay una posición mucho más marcada en términos de cruzar la agenda permanentemente. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué piensan? Que hay una oposición de izquierda, que Sí. es la que integramos con Nicolás del Caño, y hay una oposición de derecha, que como vos decís, tiene los intereses muy marcados de defender a los grandes laboratorios, a los empresarios. Pasaron en gran parte de ser lobistas de Pfizer, antivacunas, o primero antivacunas y después Sí. lobistas de Pfizer sin paradas intermedias. La izquierda no tiene nada que ver con eso. Nosotros desde el primer momento que comenzó esta pandemia presentamos proyectos, Nicolás en el Congreso Nacional, en todas las legislaturas del país, teniendo una orientación muy clara, que es priorizando la salud de la población, pero verdaderamente, no como una frase, un eslogan de campaña, sino afectando los intereses que había que afectar para eso, empezando por un proyecto que nosotros presentamos y todavía sigue estando vigente, que es que se declare de utilidad pública el laboratorio que tiene Hugo Sigman en Garín para que se produzcan vacunas. Ahora están llegando las vacunas, pero las vidas que se perdieron en el medio no se recuperan más. Nicolás. Sí, mirá, Julián, me parece que hay que tomar en cuenta globalmente, ¿no? Porque por un lado está lo que dice Miriam, nosotros de un primer momento planteamos el tema de la liberación de las patentes y los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, algo elemental, ¿no? Vos ves a nivel internacional cómo se ha desarrollado rápidamente, ¿no? El conocimiento científico del que se apropiaron los grandes laboratorios, que ha sido generado en muchos casos por laboratorios de universidades públicas, etcétera, han recibido financiamiento estatal, por ejemplo, del Estado británico, la vacuna AstraZeneca, 97%. Sin embargo, después la apropiación es privada, es decir, han declarado ganancias enormes. Yo me acuerdo que el otro día leía un medio que decía, el único que mencionó Pfizer en la discusión de la ley del Congreso, que le dio todo a los laboratorios, fue del Caño, dice, ¿no? ¿Por qué lo mencionamos en ese momento? Porque denunciábamos las ganancias que iban a tener y todos los condicionamientos que estaban pidiendo, ¿no? Entonces, eso por un lado, o sea, acá vos tenés el desarrollo científico, pero hay una apropiación privada. Es al máximo la contradicción que nos expresa y pone de manifiesto el capitalismo por delante de las ganancias de las vidas humanas de las personas. Entonces, yo digo, eso por un lado. Por otro lado, lo que decía Miriam de la declaración de utilidad pública del laboratorio de Mapsiendo y Hugo Sigman, y además el tema de que nosotros lo cuestionamos cuando se discutió el presupuesto 2021. Se quitó el IFE para este año y todo lo que era el paquete COVID. O sea, un ajuste brutal cuando vos tenías que atender justamente a las personas que se quedaron sin ingresos, se quedaron sin empleo, los trabajadores más precarizados, no registrados, que no podían trabajar y que entonces si vos necesitas restringir la circulación, ¿no? por el virus, tenés que, para que la gente se pueda quedar en casa, tenés que darle un sustento. Sí, bueno, entonces digo, ahí hay un tema muy importante. De hecho, fue Domingo Cavallo el que salió a felicitar a Guzmán por el ajuste que estaba haciendo. Bueno, ahí es donde se nota lo que yo llamo a veces elementos invisibles, ¿no? que vienen del pasado inmediato y que, bueno, por supuesto ponen muchas restricciones, entre ellos la falta de dólares en el Banco Central, la deuda exorbitante que hay que renegociar y, en teoría, la marcha de esa negociación donde hay que empezar a mostrar algún tipo de, por lo menos, de gesto de buena voluntad. Lamentablemente, ya sabemos, el Fondo Monetario va a seguir siendo siempre el Fondo Monetario y va a pedir ajustes. Yo creo que eso, bueno, vamos a ver si ¿Puedo decir algo con se va a dar. eso? Sí. El Fondo Monetario va a seguir siendo Fondo Monetario, como bien vos decís, esto de que hay un Fondo Monetario bueno o no, Sí, bueno. no, por Quiere supuesto. cobrar y para eso le dio la plata a Macri, para que haga su campaña, sabía para qué se la daba, totalmente ilegal. Pero más allá de esa discusión, y que es una decisión política pagarle al fondo, con el gobierno a la par denunció a la justicia que era fraudulento la deuda de Macri, igual sigue pagando. Pero hay una situación que creo que relativiza lo que vos decís, porque el Estado argentino, el año pasado fue un año crítico, pero este año no solo que hay una reactivación lógica comparada con la del año pasado, que estaba todo parado, sino que aumentó la recaudación del Estado. La recaudación del Estado centralmente por la soja y el valor de la soja, que pasó de unos $320 a 600 casi, pasó el Estado a recaudar más, se reactivó más la economía, pero se gasta menos. O sea,
hay un 66% más de ingresos y solamente se aumentó el gasto en un 33%. Eso se llama ajuste acá y en la China. Las partidas sociales cayeron un 42%. ¿Por qué? Centralmente por lo que decía comparado Nicolás. con el año pasado. Claro, porque al sacar el IFE, y a mí yo por qué insisto mucho bueno, en pero el IFE. ahí lo que, perdóname, pero lo que estás obviando es que la economía se puso en marcha. Tenías una restricción pura el año pasado y este año ya no. Bueno, pero vos preguntá a todas las personas que tienen trabajos precarios, trabajos semi-informales, no pudieron volver a recuperar su... Eso al revés, hace que vos pudieses haber gastado más todavía, si tenés más recaudación, más todavía en atender esa emergencia, porque justamente lo que cuestionamos al ministro Guzmán en octubre del año pasado, cuando ya estaba la segunda ola en Europa, era que no iba a desaparecer la pandemia el 1 de enero, lamentablemente, ni tampoco la emergencia social, ni la sanitaria ni la social. Entonces, se hizo un presupuesto pensando como si no hubiese emergencia social cuando ya tenías una pobreza de cercana al 40%. No hay duda que, que la pandemia ha pegado muchísimo, que el gobierno no tenía recursos, que apeló, entre otros recursos, a la emisión monetaria y que eso generó una situación de la cual me parece que este año trata de resarcirse en términos del plan económico que está llevando adelante. Me parece que hay ahí un gesto vinculado con eso, pero otro tiene que ver con la recaudación. No quiero dejar de preguntarles, porque me parece que también es un eje y es importante, y ahora le quiero preguntar bien por la izquierda en el mundo y por la izquierda en Argentina, pero digo, ustedes vienen de renunciar a sus bancas en las últimas horas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, nosotros tenemos un principio que rige la actuación del Frente de Izquierda, que las bancas que se obtienen pueden participar de ellas, se comparten con todas las fuerzas que integran el Frente de Izquierda. Esto hace que todas las fuerzas tengan su expresión, obviamente, en la medida de su representación política. Nicolás y yo estuvimos 3 años y medio en las bancas, habíamos obtenido cada uno encabezando nuestras respectivas listas 2 bancas, por eso estuvimos también casi un periodo completo, pero el resto de las fuerzas también tienen una participación, es decir, nadie queda afuera, acá no hay ni personalismo, ni alguno que solamente tiene el mandato. Todas las fuerzas que participan del Frente de Izquierda vamos rotando, renunciamos y asume la fuerza que sigue, y esto ha permitido que el Frente de Izquierda crezca, que se incorporen nuestras nuevas fuerzas, porque todos tenemos un lugar asegurado. Acá no hay ningún tipo de personalismo, ni carrerismo, cosas que se ven tanto en los partidos tradicionales. Acá, por principios, por plataforma, eso no puede pasar porque todos compartimos el tiempo. Y bueno, a partir de eso, ahora estamos lanzando una propuesta porque creemos que la situación que estábamos hablando recién, no hay que explicarla nuevamente, amerita que, a pesar de que ya logramos reunir más del 80% de la izquierda en la Argentina, nos parece que esta situación necesita una izquierda fortalecida, que hay que romper con todo rutinarismo, conformismo, y plantearle a las fuerzas que aún no se han integrado, que nos integremos todos juntos a una potente fuerza de izquierda. ¿Y cuál es el papel de la izquierda en un contexto como este, ¿no? Uno mira a Europa, por ejemplo, que es una especie de espejo en términos políticos, muchas veces de lo que de alguna manera aspiramos en la Argentina, o lo que tenemos en la Argentina, y uno ve allí la extrema derecha jugando muy fuerte, y por otro lado una especie de centroizquierda que daría la sensación de que busca resignificarse permanentemente para tratar de consolidar algo que la extrema derecha ha logrado, que es cautivar con determinado tipo de ideas. Uno puede juzgar si son acertadas o no, me parece que para mí que no, claramente digo, pero llaman la atención y me parece que eso, en medio de un malestar muy grande que hay en términos sociales en el mundo, ha podido llevar algún tipo de militancia para ese lado. Sí, mira, yo creo que es importante ver que así como ha habido fenómenos por derecha, se han dado fenómenos por izquierda muy importantes. Por ejemplo, lo vimos en Estados Unidos el año pasado, unas movilizaciones enormes contra el racismo, de las más importantes en la historia reciente de los Estados Unidos, y que además tiene que ver con un movimiento sindical que hay, muy importante. Es muy difícil hacer sindicatos en Estados Unidos porque tienen que hacer un plebiscito los trabajadores, donde la patronal hace lobby permanentemente para extorsionar a los trabajadores para que voten en contra de tener un sindicato. Bueno, viene habiendo un movimiento muy importante, ¿no? desde las bases de los trabajadores, de las trabajadoras. Bueno, eso se ha expresado inclusive en el sector, digamos, de la izquierda demócrata, que por supuesto nosotros tenemos, no compartimos su perspectiva de gestionar el capitalismo, pero muchos de esos jóvenes que se reivindican socialistas en el corazón del capitalismo expresan, ¿no? Ya venían expresando antes de la pandemia, durante la pandemia se
se empieza a multiplicar, creo yo, muy importante esta visión, digamos, crítica, ¿no?, con respecto al capitalismo, y fenómenos, además de lucha, muy importantes, ¿no?, como el que vimos el año pasado. También lo vimos en Francia, ¿no? Si nos remontamos hace unos años, los chalecos amarillos, vimos también los trabajadores del transporte, ferroviarios, otros sectores trabajadores que han salido a pelear, Sí. muy importantes. Y me parece, bueno, el movimiento de lucha de las mujeres, por supuesto, también, y en América Latina, ¿no? Me parece que también en América Latina vemos una situación donde las movilizaciones del pueblo trabajador que vimos en Chile en el 2019, también lo habíamos vivido en Colombia, como lo vimos en el 2020, y ahora nuevamente, lo vimos en Perú, en Ecuador, digo, muy importantes movilizaciones contra los ajustes que llevan adelante los gobiernos, ¿no? Entonces vos preguntabas el papel de la izquierda. Bueno, yo creo que en Argentina estamos viendo, después de 4 años de un gobierno de Macri, de la derecha, que hundió al país, hundió a las mayorías populares, este gobierno llegó planteando que iban los trabajadores y los jubilados a recuperar lo perdido, y en realidad están peor, ¿no? El gobierno dice, bueno, esto lo hizo la pandemia. No, a ver, la movilidad que se suspendió antes de la pandemia, no la hizo fue antes. El salario mínimo que firmó el gobierno de indigencia, no lo obligó la pandemia a firmar un salario mínimo. Eso lo hizo el gobierno. Entonces, no, pero digo, yo ahí lo que digo es, es una realidad, Julián. A mí me parece, perdón, digo, uno puede ser empático con determinados sectores, pero también hay que reconocer que hay una dinámica en términos económicos y sociales que uno puede cambiar en un minuto, sobre todo cuando el daño ha sido tan grande. Es decir, si cerraron 25.000 pymes, es claro que en un contexto de pandemia va a ser difícil que abran. Eso yo creo que no hay ninguna duda. Si se devaluó una cantidad de importante en términos relativos y la inflación fue del 300%, es complicado frenar eso. No, obviamente, nadie puede decir que es fácil. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo es fácil, porque el contexto de pandemia, tener que cerrar, tener que parar actividades enteras, eso fácil no es. El problema es qué hace uno, qué decisiones políticas toma uno en el marco de eso. ¿Los bancos perdieron algo por la pandemia o siguieron ganando? Bueno, ¿Se frenó o se aceitó el mecanismo de las LELIC? No, en términos financieros los bancos siguen Y bueno, iguales. Entonces, hay sectores que los laboratorios ganaron o perdieron. Bueno, parece que son más poderosos. Ganaron más que nunca. Las patronales del campo. Las patronales del campo, ¿ganaron o perdieron? Bueno, ¿Pararon un día, le dieron un día a los empleados? Entonces, pero tracemos una definición de eso, es decir, el que entró poderoso salió más poderoso. Salió más poderoso. Bueno, vamos poniendo de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo Entonces, con ustedes, pero... a mí me parece que es grave, porque el gobierno de Macri dejó, si me preguntás qué herencia terrible dejó el gobierno de Macri, o consolidó algo que está latente, pero que quedó muy fijo, como que los intereses de los poderosos no se pueden tocar. Y si los tocas te va horrible. Bueno, pero si no los tocas le va mal al pueblo. La ecuación es bastante sencilla. Para que esos ganen tanto, hay otros que la pasan muy mal. Para que todos esos se lleven una parte más grande de la torta, hay otro sector que la está resignando. Y ahí viene la decisión política de a qué sector vas a afectar. Bueno, no quiero poner el ejemplo clásico de Vicentín, pero te podría nombrar un montón más, donde se amenaza, se dice, bueno, hay que tocar acá, porque con esto podemos tener precios testigos, etcétera, etcétera. Vos hablabas de la inflación. Mira, la inflación, buscale la vuelta que quieras, pero con el oligopolio que hay del comercio exterior, donde 3 o 4 te manejan todo el comercio exterior, cada suba de los precios internacionales te va a repercutir en la Argentina. Para mí hay que promover que haya mayor competencia antes que el Estado se quede con todo, porque el Estado la verdad no tiene capacidad para manejar toda una economía. Por lo menos es mi opinión. Bueno, nosotros creemos en la gestión de la economía por parte de los trabajadores. Yo se los digo por eso, digamos, pero el Estado la verdad no puede ocuparse de todo. Según que consideres el Estado. Yo creo que en ese caso, inclusive si vos abrís los libros de contabilidad de las grandes cerealeras, de las grandes alimenticias. Pensé que de la facultad que no me gustaba contabilidad. Donde los trabajadores justamente, todo el pueblo trabajador pueda conocer las ganancias de esas empresas que recién decíamos cómo ganaron, es un oligopolio, y después que aumentan los precios como te están aumentando, ¿no? Entonces, pero digo, volviendo a lo que vos señalabas del papel de la izquierda, nosotros con Miriam y desde el PTS hemos hecho esta propuesta de unidad de toda la izquierda clasista, anticapitalista, socialista, porque nos parece que no hay ningún motivo que nos separe, fundamental en este momento de aguda crisis. La clase trabajadora necesita una alternativa, y justamente nosotros, si vos ves las bancas que hemos obtenido, han estado al servicio de la lucha. Ahora están los trabajadores de EMA y de Argencobra, que son tercerizadas de Sur, acampando frente al Ministerio de Trabajo porque fueron despedidos. ¿Por qué? Por pedir el pase a planta
permanente, trabajadores que no se les reconoce sus derechos. Así lo son los trabajadores ferroviarios también de MCM, de Líderes de Comahue, que están reclamando el pase a planta permanente, trabajadores de salud como de la Clínica San Andrés, muchísimos sectores de trabajadores, los cuales vos vas a ver siempre a la izquierda o en la defensa del medio ambiente, vas a ver en la lucha de las mujeres, de la juventud más precarizada. Digo, en ese sentido nos parece fundamental que también presentemos en las elecciones una alternativa que ahora la derecha se está ayornando, ¿no? Tratando de decir, bueno, nosotros en realidad recién llegamos. Lo esconden a Macri. Claro, lo esconden a Macri. Digo, entonces la izquierda tiene que ser una alternativa frente a la decepción de muchos sectores que tenían expectativas que este gobierno iba a tocar los intereses de los que se beneficiaron con Macri, iba a beneficiar al pueblo trabajador, y a pesar de que la pandemia lo hacía aún más necesario, eso no se llevó adelante. Miriam, Nicolás, muchísimas gracias. No, Por favor, gracias a vos. Muy amables.